Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy les traigo la reseña de Filosofía en el Tocador, un libro que, según los entendidos en el Marqués de Sade, es el ideal para poder introducirse en su literatura. ¿Por qué? Porque es el libro menos fuerte de todos. Es el que mejor se puede digerir. Y también porque explica la filosofía que hay tras el libertinaje. Es un libro que recomiendo solo a personas mayores de edad. Ojo con eso. Esta novela, podría decirse, fue publicada a finales del siglo XVIII, año 1795, en la etapa final de la Revolución Francesa, una época de muchos cambios. El libro está escrito como una pieza teatral, como una obra dramática, con un gran uso del diálogo dramático. Pero en sí se le considera una pieza no teatral. ¿Y esto por qué? Porque está escrita intencionalmente para no ser representada. Porque lo importante de la obra no son las acciones de los personajes, no, sino la teoría. No importa lo que hagan los personajes. Lo importante es el sentido que hay tras esas acciones. Es un libro que busca enseñar más que entretener. Además que las acciones subidas de tono de los personajes sería imposible representarlas. Por lo tanto, más que una representación, el autor lo que busca es la lectura, que el libro se lea. Es más, una prosa dialogada. Incluso, casi llegando al final del libro, trae un texto que es una especie de panfleto a modo de ensayo, que dura unas 20 páginas y que complementan ciertas ideas que son expuestas por los personajes. Bien, ¿y por qué Sade hace todo esto? ¿Por qué le da una apariencia de drama a su texto? Porque en aquella época el teatro representaba lo clásico, lo neoclásico, que va quedando atrás frente a nuevas formas de expresión. Por lo tanto, representar estos actos ilícitos en este formato amplifica el mensaje, lo hace más potente, claro. Ahora nosotros no lo entendemos, pero en la época sí. El teatro, lo neoclásico, fue mancillado con estos actos escandalosos. El argumento principal es muy básico y le da la estructura al libro. Dos hermanos pertenecientes a la nobleza, un hombre y una mujer, ella tiene 26 años, son unos libertinos consumados y ellos recurren a un amigo más experimentado aún, un verdadero seductor y maestro del libertinaje, para que entre los tres eduquen a una joven de la nobleza en los principios de la voluptuosidad. Ella es una chica virgen que estaba en un convento y que en apariencia es inocente, pero que viene predispuesta a tomar estas clases por 2 días. Entonces, ¿qué es lo que hace Sade? Estas clases tienen 2 modalidades, vamos a verlas. La primera es una modalidad teórica. Y la segunda es práctica. En la parte teórica se le inculcan a la joven las bases de las ideas del libertinaje. Es decir, aquí se exponen ideas para educar su mente. Y en la parte práctica se llevan a cabo estas ideas, se hacen realidad. ¿Y por medio de qué lo hacen realidad? Por medio de lo sexual. Es decir, por medio del cuerpo, mente y cuerpo. Es un adoctrinamiento total, íntegro. ¿Cuál es el salón de clases? El tocador. ¿Por qué el tocador?
porque es un espacio intermedio entre el salón y el dormitorio. Entonces, este es un espacio de doble propósito, es un espacio bidimensional, porque en él se pueden llevar a cabo las conversaciones del salón y al mismo tiempo se pueden llevar a cabo las artes amatorias del dormitorio, propias del dormitorio. Entonces, es un espacio, una aula ideal para los principios del libertinaje. ¿Cómo hace funcionar esto SADE? La idea es simple pero muy efectiva. Intercala los actos eróticos con el discurso de la moral libertina. Es decir, primero teoría, luego práctica. Después nuevamente teoría y después nuevamente práctica. Y esta idea me gustó mucho, me pareció grandiosa, porque así el lector recibe mucho mejor el mensaje. Se supone que están educando a una joven, pero ella somos nosotros. Los lectores estamos siendo educados por SADE. Y para que la clase no sea tediosa con pura teoría, ni tampoco monótona con pura práctica, lo que hace es intercalarlo, y eso le sale muy bien. Mientras los personajes se toman descansos entre actos placenteros, conversan sobre la teoría, sobre la moral, filosofan. Ahora, ¿de qué trata esta filosofía libertina de SADE? Para explicársela a su alumna, los personajes recurren constantemente a la comparación, ya que por medio de una moral conocida se puede explicar una nueva moralidad. Para ello, explica que la religión es la encargada de impartir las directrices de la moralidad de la época y hace una fuerte crítica a la idea de Dios y desplaza esta idea de Dios con la idea de la naturaleza. Bien, veamos cómo es esto. Según explica SADE, existe un agente creador y un individuo creado. Según la moral de la época, según la moral cristiana, el agente creador es Dios. Y Dios creó al ser humano. Pero la idea de que Dios creara al ser humano a SADE le parece descabellada y lo reemplaza como agente creador por la naturaleza. Para SADE, la naturaleza tiene mucho más sentido como creadora del ser humano. Por lo tanto, tiene mucho más sentido hacer un culto a la naturaleza que hacer un culto a Dios. ¿Y esto por qué? Porque Dios inculca la virtud, mientras que la naturaleza inculca el placer. Pero ¿qué tienen de malo estos dos conceptos? Que este es falso. ¿Por qué? Porque es antinatural. Esto no es algo que le fluye al hombre, sino que lo frena. Incluso aparentan virtud por orgullo. Tras la virtud está el orgullo. Incluso está la ambición. La virtud frena al hombre, le quita posibilidades. En cambio, el placer no es condenada, es completamente verdadero. No hay nada que frene al hombre aquí. Incluso lo incentiva a ir mucho más allá de todas las cosas. Lo lleva mucho más allá de la imaginación. ¿Para qué? Para seguir buscando estímulos, porque busca el placer. Y eso lo lleva a romper los límites, lo lleva a los lindes donde ningún ser humano ha llegado. Como ya no tiene nada
que lo frene, no hay una virtud que lo esté frenando, no hay una moral cristiana ni ética y solo se rige por las leyes de la naturaleza, se llega incluso al mundo prohibido, al mundo de los crímenes. Muchos se escandalizan por las posiciones sexuales de las que habla Sade, pero para mí el verdadero horror está en sus ideas, que claro, son muy originales, pero asustan, porque van mucho más allá de lo que podríamos siquiera imaginar. Lo que no podemos imaginar nos asusta, y utiliza las acciones gráficas de los personajes para ejemplificarlo. Entonces, Sade habla de incluso cometer crímenes para obtener placer, y deja en evidencia otros aspectos de la naturaleza. Por ejemplo, ponemos aquí a la naturaleza y deja en evidencia que es individual. El hombre busca su propio placer y no el de los demás. Por lo mismo, también es egoísta. Y peor aún, para Sade, las leyes de la naturaleza nos dicen que debemos ser destructores. Debemos destruir. El hombre es cruel por naturaleza. Por lo tanto, Sade no ve la naturaleza como un ente creador, sino como un destructor. La naturaleza crea formas de vida para poder después tener el placer de destruirlas. Por lo tanto, cometer un crimen, provocarle dolor a otros para obtener placer individual, es algo absolutamente normal para un libertino. Entonces, generar dolor en el otro. Incluso cometer crímenes. ¿Y esto para qué? Placer. Y regresa a la comparación. Y bien, ¿en qué se diferencia esto a la moral actual? ¿No acaso los monarcas y reyes causan guerras y matan gente para obtener grandeza? ¿Qué diferencia hay entre la autodestrucción de la humanidad por medio de los proyectos de grandeza versus la autodestrucción por caprichos, por pasiones, por placer? Y este placer del que habla Sade no tiene límites, ni de lugar, ni de tiempo, ni de personas. Nada está prohibido, nada lo retiene. Y debido a esto, por este motivo, sus historias son tan escandalosas, porque intenta demostrarlo, intenta romper todos los límites con las acciones de los personajes, que cada vez se intensifican más hasta llegar a cometer crímenes. Entonces, lo gráfico que escandaliza en Sade, cuando tú lees a Sade, lo gráfico te escandaliza, es lo primero que te impresiona, pero no es más que el reflejo de sus ideas. Y como lector, uno puede admirar esto, no por las ideas, sino por el pensamiento articulado que hay tras ellas. Logra su objetivo completamente. Estamos hablando de una obra de finales del siglo XVIII, una obra que hoy, en pleno siglo XXI, aún no se escandaliza. ¿Por qué? Porque llegó a tales límites que ni siquiera en la actualidad se han alcanzado. El autor del prólogo de este libro dice una frase muy cierta, muy acertada, que Sade va más allá del gore y de los crímenes del psicópata, porque lo que importa no es el acto, sino su sentido, que se argumenta no como una desviación, sino como algo natural. Todo esto que nos presenta el autor es simplemente inimaginable. Es algo que está fuera de la realidad y es tan extremo que es capaz de despertar la empatía en el lector. No hay lector que resista, porque en el fondo es un desafío, es un reto moral. Sade no busca convencerte,
lo que hace es desafiarte con una libertad sin límites. Libertad ilimitada. ¿De dónde nace este concepto? De su contexto social. Nos encontramos en la etapa final de la Revolución, 1795, una época donde la idea de la libertad era muy importante para el ideal republicano. Por lo tanto, este contexto de revolución le permite a Sade poner el tema en la mesa, hablar de libertad, pero de una libertad que trasciende todo lo conocido, cambiando la ética cristiana por una ética libertina basada en los principios de la naturaleza. Les entrega a los revolucionarios esta idea como una nueva forma de estructurar la sociedad, pero la idea es tan extrema que es lógico pensar que nadie la aceptaría. Es totalmente lógico. Entonces, ¿qué es lo que pretende Sade con esto? ¿Qué hay detrás? Y lo que yo creo que hay detrás es crítica social. Esto es muy interesante. Según Sade, debe existir un libertino que le inflige dolor a otro libertino. Entonces, ¿qué pasa aquí? Este libertino, para obtener placer, le inflige dolor a este. Hay uno que domina ese dolor y otro que lo recibe. Pero el que lo recibe debe aprender a convertir ese dolor en placer. Entonces, esto obliga a que el libertino dominante deba ejercer más dolor aún para sentir placer. Y se forma un verdadero círculo vicioso. Y uno como lector piensa, pero si estos dos están locos, ¿cómo puede existir una relación así? Y aquí entra en juego una parte importante del libro que está escrita a modo de ensayo. Esta parte que está acá, que se llama Franceses, un esfuerzo más si queréis ser republicanos. Es una extensión de 20 páginas que interrumpe todo lo teatral y te da una idea súper interesante sobre el contexto de la revolución. Sade básicamente te dice que esto que nosotros vemos tan irreal pasa y ha pasado por mucho tiempo. Esto es tan espantoso, se hace. Es real. ¿Y cómo es esto? El libertino que infringe dolor, en realidad, son los ricos, los monarcas, las clases acomodadas, los privilegiados, mientras que los que reciben el dolor son los pobres, el pueblo. Entonces, si los ricos son los libertinos dominantes y los pobres los que reciben el dolor, esto también se vuelve un círculo vicioso, porque los ricos sienten placer al infligir dolor y los pobres lo intentan transformar eso en felicidad. Y los ricos se aprovechan y siguen infligiendo dolor. Y esto forma un segundo círculo vicioso. Este está amparado por los principios de la naturaleza, unos principios bien articulados que Sade nos habla y nos lo enseña durante todo el libro. Pero este de acá está hecho por los principios de Dios, principios que critica fuertemente Sade. Y ahí el autor lo dice claramente: republicanos, ojo, ojo, cuidado con la religión, es la que permite este mal, esta locura. La religión causa miedo mediante supersticiones y le pide a la gente que se contenga, continencia, les pide ser humildes, sumisos, los priva de su libertad. ¿Para qué? Para que perduren las tiranías. Las leyes de la naturaleza
En cambio, rechazan continencia y fomentan la libertad extrema del individuo. No le dicen que se contenga. Entonces, con este contraste tan fuerte, Sade les está diciendo a los republicanos: eliminen a Dios, eliminen la religión, tengan cuidado, no la mantengan, no cuenten con ella, sáquenla del esquema. Bueno, espero que les haya gustado esta reseña y nos vemos la próxima semana. Saludos a todos.